Hola chicos y chicas, en este video, bueno, vamos a ver un poco de teoría sobre cálculo de áreas y volúmenes y perímetros y cosas por el estilo, pero es más entender un poco la formulita, ver de dónde sale y ver si alguien, en vez de recordarla y memorizarla, puede sacarla a la vista. Pero la verdad es que es un tema que es mucho más práctico que teórico, ¿no? Entonces, nada, si quieren mandarse con ejercicios, vayan directamente a los videos de práctica. Por mi parte, voy a explicar un poco cómo sacar cada área, que al menos eso se puede sacar. Bien, lo primero que nosotros necesitamos saber, o sea, lo que necesitamos recordar realmente es cómo sacar el área de un cuadrado y cómo sacar el área de un círculo. A partir de ahí, todas las demás fórmulas vienen. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos un cuadrado, ¿no? A ver, ¿es un cuadrado? No es un cuadrado porque me pasa. Vamos a hacer un poco más largo acá. Y entonces acá tenemos un cuadrado. ¿Ok? Bien, acá tenemos un cuadrado. Un cuadrado que vamos a llamar que esto se llama lado A. ¿Ok? Lado A y lado A. Por eso es un cuadrado, porque los cuatro lados son iguales. Entonces, el perímetro siempre, ¿qué es? Perímetro es suma de áreas. Perdón, suma de lados. ¿Ok? El perímetro, que voy a marcar en color amarillo, se define exactamente justo como esto. O sea, cuál es el límite de la figura? ¿Ok? El perímetro es el límite de la figura. Y después tenemos lo que nosotros vamos a llamar el área. ¿Ok? El área o superficie. Se le dice de las dos maneras. Que el área o superficie es justamente el espacio ocupado por la figura. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos ver el área va a ser todo lo que está acá adentro. Ahora vamos a agrandar un poquitito más esto, vamos a pintarlo. ¿Ok? Todo esto es el área. Bueno, ¿cómo se va a poder calcular todo el área que se ocupa? Básicamente, lo que nosotros tenemos que ver es, por ejemplo, cuántos cuadraditos chiquititos hay, ¿ok? Cuánto ocupa cada uno de esos cuadraditos y después ampliarlo a la cantidad de cuadraditos que tenemos. Entonces, acá uno puede decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Tenemos 5 cuadraditos. 5 cuadraditos así, 5 cuadraditos en horizontal. Entonces, si queremos ampliar todos los cuadraditos, tenemos que cantar la cantidad de cuadraditos que hay. 25 cuadraditos hay. 5 por 5. ¿Ok? Un cuadradito, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y después sigue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero ya son 20, perdón. No son 25, son 20. ¿Ok? Entonces, nada. Tenemos acá 20 cuadraditos. Lo único que tenemos que hacer, igual para ver, son 20. 1, 2, 3, 4, 5. De 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, de 14, 15. 16, no, son 25. ¿Ok? Sí, no sé por qué conté tan mal. ¿Ok? Hay 25 cuadraditos. Como tiene que ser. 25 cuadraditos es el total de 5 cuadraditos abajo, 5 cuadraditos en vertical y 5 por 5, 25. Por eso tenemos que el cálculo del área de un cuadrado es igual a al cuadrado. O sea, es igual a la base por la altura al cuadrado. ¿Ok? Simplemente el área de un cuadrado. El perímetro de un cuadrado, bueno, suma de los lados. O sea, no es mucho más. Es A más A más A más A es igual a 4A. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo al cuadrado, ¿no? Estamos haciendo de 4 por 4 este cuadrado. Yo este cuadrado lo parto a la mitad, ¿ok? Yo este cuadrado lo parto a la mitad. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo lo que podríamos llamar un triángulo 1, que lo vamos a hacer con color verde. ¿Ok? Obtengo un triángulo 1 y obtengo también, vamos a hacerlo con celeste, un triángulo 2. O sea que un cuadrado está conformado por dos triángulos. ¿Ok? Entonces yo empiezo a ver las figuras, no como distintas figuras que tienen nombre y qué sé yo, sino como una misma figura que está particionada en distintas figuras más chiquititas.
Así como un cuadrado está formado de cuadraditos más chiquititos y cuadraditos cada vez más chiquititos, un cuadrado también está formado de dos triángulos, ¿ok? Y a su vez, los dos triángulos están formados de triángulos todavía más chiquititos, ¿ok? Y a su vez, de uno de esos triángulos está formado por triángulos cada vez más chiquititos. Entonces yo voy particionando la figura. Bueno, dijimos, el área de un cuadrado es base por altura. ¿Ok? Tuki y tuki. Bueno, y ahora, el área de, por ejemplo, llamemos esto T1, el área del triángulo 1, ¿qué va a ser? Bueno, el área del triángulo 1 va a ser el área del cuadrado dividido 2. Entonces va a ser base, en este caso va a ser, vamos a llamarlo base y vamos a llamarlo altura, así como debe ser, base y altura h se dice, ¿ok? Va a ser base por altura dividido 2. La h de altura viene de height, altura en inglés, ¿ok? Base por altura dividido 2. ¿Ya? Y exactamente, ese es el área de un triángulo, base por altura dividido 2. ¿Ok? ¿Y el perímetro qué es? Bueno, el perímetro es la suma de los lados, simplemente, siempre. ¿Bien? Y no importa el triángulo, lo importa es saber la altura. O sea, si yo tengo un triángulo que ahora está así y así, yo lo que tengo es que esto va a ser la base, ¿ok? Lo llamo como base, esto va a ser el lado 1 y esto va a ser el lado 2. Y si la altura va a ser lo que particiona el triángulo en la mitad. ¿Ok? Esta es la altura. Pero simplemente lo que hay que identificar es eso, cuáles son los lados. Pero el área de un triángulo, llamémoslo T1, es base por altura dividido 2. Ahora, si yo tengo T2, por ejemplo, el área de T2 va a ser igualmente el área del cuadrado dividido 2. O sea, va a ser base por altura dividido 2. Y se supone que el área de T1 más el área de T2 me podrían dar el área del cuadrado. ¿Ok? O sea, base por altura dividido 2 más base por altura dividido 2 me da el área del cuadrado. Y justamente, si yo tengo medio base por altura y le sumo medio base por altura, tengo un base por altura. Base por altura es igual al área del cuadrado. ¿Ok? ¿Se entiende? Quiero decir, ustedes parten de un cuadrado y a partir de ahí lo particionan como sea necesario para obtener otros tipos de áreas. Bien. Sin embargo, obviamente podemos usar la formulita a la hora de trabajar. Es importante que sepan que la fórmula no la van a poder tener en el parcial, ¿ok? Pero bueno, nada, tenemos eso. Ahora vamos a ver cómo sacamos las distintas figuras, las otras que quedan. Por ejemplo, vamos a hacer un paralelogramo, a ver qué es lo que podemos hacer. El paralelogramo es lo siguiente. El paralelogramo es agarrar, hacer esto por acá, extender esto, suponemos hasta acá, que son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y mover esto por acá. Esto es un paralelogramo. Pero miren lo que pasa. Partición del paralelogramo. Y acá yo tengo esto. Y acá yo tengo esto. ¿Ok? Yo a todo el conjunto lo voy a llamar lado 1. Y a todo el conjunto acá lo voy a llamar lado 2. ¿Ok? Y acá, de hecho, no lo voy a poner L1 y L2. Porque los lados del paralelogramo son iguales. Por eso es paralelo. ¿Ok? Paralelogramo. Porque son iguales. Son paralelos y aparte tienen la misma distancia. Y acá tenemos diagonal. Y acá tenemos diagonal. Y acá tenemos lo que podemos llamar altura. Entonces fíjense lo que tenemos en el paralelogramo. Tenemos un triángulo 1 y tenemos un triángulo 2. Y de hecho, fíjense, ¿cuánto mide el triángulo 1? Un cuadradito, o sea, un triángulo cuadrado, un triángulo en un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito, un cuadradito. Tres cuadraditos y un triángulo. Tres cuadraditos y un triángulo, o sea, que son iguales. ¿Ok? T1 es igual a T2. ¿Y acá qué tenemos en el medio? Bueno, acá en el medio tenemos un rectángulo. Que si lo puedo pintar, total, va a ser más rápido de pintar. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un rectángulo. Entonces, el área del paralelogramo va a ser igual al área del rectángulo más el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Pero como el triángulo 1 y el triángulo 2 son iguales, sus áreas son iguales. O sea que esto es dos veces el área de un triángulo cualquiera. El área del paralelogramo va a ser el área del rectángulo más dos veces el área de un triángulo.
el área del paralelogramo entonces va a ser el área del rectángulo. ¿Y qué es el área del rectángulo? Bueno, tenemos que ver una cosa. Por un lado, ahora vamos a hacer esto. Primero vamos a hacer el área del rectángulo y el área del triángulo. El área del rectángulo, área del triángulo. Bien, por un lado, nosotros acá, ¿qué tenemos? Nosotros acá tenemos la base del rectángulo, del triángulo, perdón, ¿ok? ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos la base del rectángulo. Entonces, el área del rectángulo va a ser base del rectángulo por altura. ¿Y cuál va a ser el área del triángulo? Bueno, base del triángulo por altura dividido 2. Entonces, el área del paralelogramo va a ser el área del rectángulo, ¿ok? Base del rectángulo por altura, más 2 base del triángulo por altura dividido 2. O sea que me queda área del paralelogramo es igual al base del rectángulo por altura más base del triángulo por altura. Miren lo siguiente. Área del paralelogramo es altura por base del rectángulo más base del triángulo. ¿Ok? Dice un factor común. Y miren qué pasa. Lo que pasa de acá es que la base del triángulo más la base del rectángulo, o sea, todo el largo, ¿okay? Este pedazo más este pedazo, ¿qué es? L. ¿Okay? Es igual a L. Entonces, el área del paralelogramo es igual a L por altura. ¿Okay? Y listo. ¿Okay? Pero la sacamos, porque sabemos la del triángulo, que la sacamos de un cuadrado, y la del rectángulo, que, bueno, es como la del cuadrado, base por altura. Y es lo que dice. El área del paralelogramo es base por altura. ¿Ok? Bueno, y el perímetro es este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Pero como este lado y este lado son iguales a este y este, directamente sería dos veces este y este. ¿Ok? Dos veces de base más diagonal. Ahora vamos a un rombo. ¿Ok? Rombo. Bueno, para el rombo lo que nosotros tenemos que dibujar es algo de este estilo. Eso para allá, esto para acá y esto para acá. Básicamente es un cuadrado girado, ¿no? Esto está bien igual. A ver, acá, acá. Sí, está bien, se lo medio. Acá vamos a llamar esto diagonal mayor y vamos a llamar a esta partecita diagonal menor. Bien. En este caso son iguales. De hecho, vamos a hacer un rombo irregular, así va notando. ¿Ok? Ahí no hay chance de que no sea irregular. ¿Ok? Esto por acá, uno, dos. Y este de acá va para allá. Ahora sí. ¿Bien? Vamos a llamar a esto diagonal mayor y vamos a llamar a esto diagonal menor. D, I. Bueno, ¿qué notamos acá? Lo que notamos es que acá tenemos un triángulo 1, acá tenemos un triángulo 2, acá tenemos un triángulo 3 y acá tenemos un triángulo 4. Son cuatro triángulos. Entonces vamos viendo el área de cada uno. ¿Ok? El área del rombo va a ser igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 más el área del triángulo 3 más el área del triángulo 4. Pero ¿qué pasa? Que el triángulo 1 es igual al triángulo 2, que es igual al triángulo 3, que es igual al triángulo 4. Entonces sus áreas son iguales. El área del rombo, ro, ¿ok? Es igual a 4 veces área de un triángulo, cualquiera. ¿Y cuál es el área de un triángulo? Y en teoría, esto va a ser el área del rombo, que va a ser 4 veces área de un triángulo. Si a todo esto lo llamamos D, ¿ok? A todo se llama D, y a todo se le llama D grande, entonces lo que nosotros vamos a tener es 4 veces base, ¿ok? Base D sobre 2 por altura. D grande sobre 2. ¿Ok?
O sea que el área del rombo va a ser igual a 4 por D sobre 2 por 2, 4. 4 sobre 4, o sea, área del rombo es igual a diagonal grande y diagonal chica. ¿Ok? Eh, claro, me dice que es diagonal grande por diagonal chica dividido 2. Algo está fallando. Entonces, ¿qué es lo que puede estar fallando? A ver, base por altura. También podemos pensarlo así. A ver, veamos, ¿no? Pensemos como para ver cómo llegamos. Esto para acá, esto para acá. Mm, bueno, también hay que ver a qué le llaman D y D a esto. Porque capaz que acá a D solamente le llaman a esta pequeña partecita. ¿Ok? Si solo llaman D a esta pequeña partecita, eso está bien. Bien. Yo creo que a lo que llegamos nosotros, yo llamo a D. Les aclaro, ¿no? Yo llamo a D todo esto. Esto lo voy a poner en el medio. D es todo. Entonces, nos queda diagonal chica por diagonal grande. Igual déjame pensar. Los cuatro triángulos son iguales. D sobre 2 por D grande sobre 2 multiplicado por 4. Sí, sí, no, está bien. Ok. Depende de a lo que le hayan llamado en esta hoja a D grande y a D chica. Si D chica es solo esta parte, como digo, entonces hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, el trapecio, miren una cosa. El trapecio es un rectángulo y un triángulo. Área del triángulo, área del rectángulo. Se saca y de alguna manera pueden llegar a esto que está acá. ¿Ok? Ese se las dejo a ustedes para que practiquen. El polígono regular. Vamos a ver qué onda con el polígono regular. ¿Ok? Polígono regular. Polígono siempre me cuesta dibujar, así que tengan paciencia. De hecho, lo único que voy a hacer acá es esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá y esto para acá. Sí, voy a sacar el dibujo de acá porque no sé dibujar polígonos. Bien, ahora simplemente agarramos, lo agrandamos y ya estamos. Bien, ok. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta del polígono? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta que, miren, si nosotros unimos esto, claro, está, no está a escala, a ver, vamos a hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Esto por acá. Vamos a ver, esto por acá no, esto por acá. Esto por acá, más o menos. Esto por acá. Esto por acá, más o menos. Y esto por acá. A ver, bien. Ok. Bien, acá nosotros tenemos esto así. Bueno, resulta que acá hay una medida que se llama apotema. Bien. Esto que está acá se llama apotema. Y es la distancia desde el punto más bajo hacia el centro. ¿Ok? Es lo que se ve en el dibujo que está acá. El apotema. ¿Bien? Entonces, cuestión. ¿Cómo podemos separar esta figura? Podemos separarla desde el centro a cada una de las esquinas. ¿Y qué van a terminar formando? Van a terminar formando triángulos. ¿Ok? Van a terminar formando triángulos que se supone que deben ser iguales. Ahora vamos a ver bien eso.
perímetro por apotema dividido 2. Bien. Entonces, en teoría, si la figura está bien hecha, acá tenemos un triángulo. ¿Ok? Acá tenemos un triángulo 1. Acá tenemos un triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5, triángulo 6. Bien. Este lado, se supone que todos los lados tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces acá tenemos L, acá tenemos L, acá tenemos L, acá tenemos L, acá tenemos L y acá tenemos L. Eso tiene que pasar en un polígono regular. ¿Bien? Todos los lados son iguales. Entonces, el área del polígono tendría que ser igual al área de T1 más T2 más T3 y así sucesivamente. ¿Ok? Básicamente, lo que nosotros necesitamos del área de este polígono es que va a ser 6 veces el área de un triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos 6 triángulos. ¿Ok? Uno, todo esto que está aquí. Así en la hoja no parece que todos los triángulos sean iguales, pero como digo, se supone que tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, dicho eso, el área del polígono van a ser 6 áreas de triángulo. Y vamos a ver el triángulo 1, que es el más fácil de sacar. Justamente, el área del polígono van a ser 6 por L, porque hay base, por altura, por apotema. Bien, 6 lados por el apotema. Por el apotema A. Ese es el área del polígono. ¿Ok? 6 veces el área de cada uno de los triángulos. Bien, ¿por qué? Acá arriba en la fórmula dice perímetro por A sobre 2. Ah, perdón, claro. Es el área de un triángulo, ¿no? Entonces LA sobre 2. Claro. Y acá también. Perdón, ¿ok? Ahí ya se me ocurrió. El área del rombo son 4 veces área de triángulo. El área de triángulo es diagonal dividido 2 por diagonal dividido 2 sobre 2. ¿Ok? Base por altura dividido 2. Entonces lo que nos termina quedando acá es justamente ese 2. ¿Ok? Acá queda el 2 y acá queda dividido 2. Ahora sí. Mil puntos. Ahí se me prendió el foquito. Por eso acá también queda dividido 2. Entonces 6L por A sobre 2. Bien. Eh, y como digo, acá dice perímetro por área dividido 2. O perímetro por apotema dividido 2. ¿Por qué perímetro por apotema dividido 2? Bueno, porque el perímetro es la suma de todos los lados. ¿El perímetro qué es? 6L. ¿Ok? Entonces lo que tenemos acá, 6L, sería el perímetro. Por lo tanto, el área del polígono se puede escribir como perímetro por A dividido 2. ¿Ok? Y es lo que dice, perímetro por A dividido 2. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, polígono regular en este caso de 6 lados. ¿Ok? Ahora, si yo dijera n lados, o sea, la cantidad de lados que uno quisiese, el perímetro es igual a n por cada lado. Y entonces el área va a ser el perímetro por el apotema dividido 2. O también va a ser n por cada lado por el apotema dividido 2. Pero todo eso se saca en el momento, en tiempo real. Lo sacan viendo que hay triángulos. ¿Ok? No hay problema que no se lo acuerden. Ahora sí, el círculo, vamos a ver qué onda. El círculo ya es especial. Si buscan en internet, si quieren, una explicación de por qué el área del círculo se saca así, ¿no? La pueden sacar, pueden buscar en internet y sacan. Hay muchas explicaciones que están buenas. Pero no vale la pena saberlo, sinceramente. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que saber, por el momento, es que acá, este círculo, tiene tiene una medida de largo. Esa medida de largo se le llama diámetro. ¿Ok? O sea, acá está el centro. Toda esta medida, desde acá hasta acá, ¿ok? Se le llama diámetro. De diámetro. Bien. Y lo hacemos como línea puntera. Este es el diámetro. Bien.
Ahora, a la mitad del diámetro, nosotros encontramos lo que se llama radio. El R es radio, que es justamente el diámetro de dividido 2. Bien, bueno, por ahora, lo que sabemos es que el área de un círculo va a ser pi, el número pi por radio cuadrado. No vamos a escribir 3.14, no, vamos a poner pi, el número pi. Escribimos así para que sea exacto, 3.14, 15, 16, lo que sea. En la calculadora el número pi ya existe. ¿Bien? Entonces es esto que tenemos acá. El área va a ser eso. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora es longitud de arco de circunferencia. ¿Ok? La longitud del arco de circunferencia es básicamente el perímetro, que quiere decir todo el contorno del círculo. ¿Bien? Entonces el contorno del círculo va a ser pi por el radio. O, perdón, no pi por el radio. Va a ser 2pi por el radio. ¿Ok? Va a ser 2pi por el radio. Esa es la longitud del arco de circunferencia. Todo el contorno completo del círculo. Bien. Pero acá también hay una jugadita que uno se tiene que dar cuenta. Nosotros decimos, el radio R es igual al diámetro dividido 2. Entonces, ¿qué pasa? Que el diámetro es 2 veces el radio. Por lo tanto, si yo escribo 2R por pi, lo que yo estoy diciendo es que este es el diámetro por pi. ¿Ok? Entonces, la longitud del arco de circunferencia es 2pi r, pues diámetro por pi. Se puede sacar de las dos maneras. Bien. Em, bueno, a ver, una corona circular, ya sí es un poco más interesante. Vamos a agarrar esto. No vamos a agarrar nada. Vamos a ir acá. Insertar. Formas, formas, formas. Aquí. Un círculo. Ahí. Ahora agarro, copio y pego. Y hago este círculo. Lo pongo por acá. Lo amplío para allá. Lo amplío para acá. ¿Ok? Entonces, esto es una corona circular. La corona circular específicamente es calcular lo que está afuera. ¿Ok? Esto que estoy marcando en verde. Bien. Pero la idea es que piensen cómo calcularlo. Pausen el video y traten de pensar si lo pueden sacar. Bien, porque esto sirve como introducción a ejercicios de cálculos de áreas. Bien, acá tenemos el centro y acá lo que nosotros tenemos que definir son dos cosas. Acá podemos definir un radio 1 y acá podemos definir un radio 2. ¿Ok? Básicamente es un círculo arriba de otro círculo. Por eso tenemos dos radios. El radio 1 que es el círculo más chiquitito y el radio 2 el círculo más grande. Pero nosotros queremos el área de la corona circular. Lo que nosotros tenemos, entonces, es un área gigante y un área chiquita. ¿Bien? O sea, en teoría, podemos tener ahí, como digo, un área más grande. No la voy a terminar pintando, pero la vemos, ¿ok? Entonces, el área de la corona circular no se puede pensar acaso como el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño, del círculo chico, del círculo chiquito. Y sí, la verdad es esa, ¿ok? Que para calcular el área de esta corona circular no es más que calcular el área completa de todo el círculo y restarle el área que no queremos. Esta área no la queremos, ¿ok? Bueno, y eso es lo que hacemos. Entonces el área de la corona circular va a ser área del círculo grande, pi por radio cuadrado, pi por radio 2 al cuadrado. Y el área del círculo chiquito, pi por radio 1 al cuadrado. Entonces el área de la corona circular, ¿ok? Esto es CC, vamos a ponerle CP en radio círculo pequeño, va a ser pi por radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado. Y es exactamente lo que está ahí en la formulita. ¿Ok? Radio grande al cuadrado menos radio chico al cuadrado. Y después tenemos la parte de, ¿cómo se llama? Un arco de circunferencia. ¿Ok? Arco de circunferencia.
El arco de circunferencia es agarrar este círculo y particionarlo. ¿Ok? Yo quiero agarrar el área de esta parte del círculo nomás. O de cualquier otra parte. Bien. Bueno, básicamente lo que nosotros podemos hacer es calcular. O sea, tenemos que calcular el área de lo que está acá. ¿Bien? Y esto es lo que uno denomina un radio. Lo que tiene esta cosa, esta circunferencia, es un cierto ángulo de inclinación, ¿ok? Un ángulo que nosotros llamamos alfa. Pues alfa es un ángulo. Bien. Básicamente esto es una proporción del círculo, es una partecita del círculo. Y la forma de sacar el área de esa partecita, entonces, va a ser una proporción del área del círculo grande. El área del arco de circunferencia va a ser el área del círculo grande por una proporción. ¿Ok? Y la proporción va a ser lo siguiente. La proporción consiste en que yo les diga cuántos grados se define una vuelta completa. Bueno, entonces yo les digo, una vuelta completa del círculo son 360 grados. Entonces la proporción, ¿ok? El área del arco de circunferencia va a ser el área del círculo por esa proporción. La proporción del ángulo alfa que uno utilice dividido 360 grados. ¿Ok? Entonces el área del arco de circunferencia va a ser pi por radio cuadrado por ángulo sobre 360 grados. Por la proporción. ¿Ok? Simplemente. Esto que está acá va a dar una fracción. O sea, qué sé yo. Por ejemplo, si yo quiero toda la mitad del círculo, esto de acá me va a dar 2, un medio. ¿Ok? Si yo quiero 3 cuartas partes del círculo, por ejemplo, todo esto que está acá, esto me va a dar como resultado 3 cuartos. ¿Ok? Nada, esa es la proporción. Y es lo que está anotado acá en el área que está. Pi por r cuadrado por n, lo llamo acá n grados, yo le puse alfa, dividido 360. Justamente, también nosotros lo que podemos calcular es la longitud de este arco. Longitud de arco. Y también, la longitud del arco de circunferencia va a ser la longitud de la circunferencia por alfa dividido 360 grados. La misma proporción. ¿Ok? Entonces la longitud del arco de circunferencia se puede calcular como 2 radio por pi por alfa sobre 360 grados. O también se puede calcular como diámetro por pi por alfa sobre 360 grados. Lo que ustedes prefieren. Bien. Ahora, yo les voy a dejar a mano también la fórmula del volumen, que igual imagino que la deben tener porque se las han pasado del centro de estudiantes o algo por el estilo, o la habrán encontrado por ahí, como para que tengan, ¿ok? Acá no hay mucho que explicar, sinceramente. Pueden verse videos si quieren de cómo calcular un volumen, de cómo una persona, o sea, cómo se hacen los análisis para poder calcular los volúmenes, pero no es muy fácil, que digamos, para el nivel que tienen. Así que no vale la pena. Acá es más de memoria a full, ¿ok? Sí les puedo dar algunos tips, así rapiditos, con que un cubo va a ser base por altura, ¿ok? Área de la base por altura. De hecho, eso pasa siempre, ¿ok? Volumen. El volumen siempre es el área de la base por altura, ¿ok? Siempre. Eso así se define el volumen, como área de la base por altura. Entonces, el área de la base de un cuadrado, que es base por, en este caso, ancho. ¿Bien? Si esto mide A y esto mide A, base por ancho, A al cuadrado. Y ahora el área, tuki, es otra vez A. ¿Ok? Por eso el volumen es A por A por A. Bien. Es base por área. Acá, por ejemplo, tenemos un ortoedro o lo que se llama una caja rectangular. Acá tenemos A y acá tenemos B. La base, ¿ok? Esta base es A por B. Y luego le generamos la altura C. Bien.
Por ejemplo, tenemos el volumen acá de un cilindro. El volumen de un cilindro que es una base circular, ¿ok? Pi por radio cuadrado, por la altura que gana el cilindro, por h. ¿Bien? Se pueden sacar algunas cositas. Ahora, el problema viene cuando, por ejemplo, estamos con un cono. Porque lo que estamos viendo con un cono es que el cono tiene base circular. ¿Ok? Pi por radio cuadrado. Pero no es solo multiplicarlo por la altura. ¿Saben por qué? Porque está perdiendo. Está perdiendo volumen. A la diferencia del cilindro, que es un círculo levantado, el cono no es un círculo levantado. El cono es un círculo que se levanta en forma triangular. Normalmente lo que pasa en estas situaciones es que se va a tener que dividir por 3. ¿Ok? Normalmente pasa. Fíjense, en un tronco de cono pasa lo mismo. Se divide por 3. Lo que sea que se calcule acá. ¿Ok? Fíjense, en un prisma recto. Bueno, el prisma recto es un polígono al que se le da altura. Entonces va a ser lo que tenga que hacer por la altura h. ¿Ok? Lo pueden calcular acá. El área de la base, ¿ves? Justamente dice el área de la base por h. Una esfera, por ejemplo, una esfera es un círculo también que se levanta, pero que va perdiendo también. Pierde esta pequeña cantidad de volumen. ¿Ok? No es que se levanta como un cilindro. No. Sino que se levanta de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa? También se divide por 3. Solamente que acá también se multiplica por 4. Entonces es algo complicado. ¿Ok? Si les puedo decir que un uso o cuña esférica es el volumen de la esfera por la proporción del ángulo que se esté utilizando. ¿Ok? Eso, por ejemplo, sigue valiendo. Ya un caquete esférico no. Fíjense que es bastante fea la fórmula. Bueno, la pirámide, ¿qué es? La pirámide recta es base cuadrada, A por A, ¿ok? Base cuadrada, por una altura, dividido 3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va perdiendo esa cantidad de volumen como un triángulo. Se divide por 3. Un octaedro regular, fíjense que también se tiene que dividir por 3. ¿Por qué? Por esta partecita que les digo, ¿no? Porque pierde en forma triangular. Pero a su vez también se multiplica por raíz de 2. Eso ya no tiene mucha explicación más que entender cómo se forman las figuras. Nada más, ¿ok? Eso es lo único que les puedo decir de volúmenes. Ahora hay que resolver ejercicios. Eso sí, ya es mucho más importante.